Hola, ¿cómo están todos? Hoy les vengo a hablar sobre la prueba de hipótesis referentes a la media con varianza desconocida para muestras pequeñas. El grupo está formado por Emmanuel Rojas y mi persona, José Rivas. Una prueba de hipótesis es una prueba estadística que se utiliza para determinar si existe suficiente evidencia en una muestra de datos para inferir que cierta condición es válida para toda la población. Por lo general, se considera que una hipótesis no puede probarse como falsa o verdadera. Lo que se hace es apoyar un argumento a partir de la evidencia que surjan de investigaciones científicas. A mayor cantidad de evidencias científicas habrá mayores certezas acerca de la condición de una hipótesis. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es un enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia. La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero. El nombre de nula indica que representa la hipótesis que mantendremos a no ser que dos datos indiquen su falsedad y pueda entenderse. Por tanto, es el sentido de neutral. La hipótesis nunca se considera probada, aunque puede ser rechazada por los datos. Error tipo 1 y 2. Cuando usted realiza una prueba de hipótesis puede cometer dos tipos de errores, tipo 1 y tipo 2. Los riesgos de estos dos errores están inversamente relacionados y son determinados por el nivel de significancia y la potencia de la prueba. Por lo tanto, usted debe determinar que el error tiene consecuencias más graves para su situación antes de diferir sus riesgos. Ninguna prueba de hipótesis es 100% cierta, puesto que la prueba se basa en probabilidades. Siempre existe la posibilidad de sacar una conclusión incorrecta. Error tipo 1. Si rechaza la hipótesis nula cuando ésta es verdadera, usted comete un error de tipo 1. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es que es el nivel de significancia que usted establece para su prueba de hipótesis. Un A de 0.05 indica que usted está dispuesto a aceptar una población de 5%, de que está equivocado. Cuando rechaza la hipótesis nula, para reducir este riesgo debe utilizar un valor más bajo para sí. Sin embargo, se utiliza un valor más bajo para alfa. Significa que tendrá menos posibilidades de detectar una diferencia verdadera si es que realmente existe. Error de tipo 2. Cuando la hipótesis nula es falsa y usted no lo rechaza, comete un error de tipo 2. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 es que depende de la potencia de la prueba. Puede reducir su riesgo de cometer un error de tipo 2 al asegurarse de que la prueba tenga suficiente potencia. Para ello, asegúrense de que el tamaño de la muestra sea lo suficiente grande como para detectar una diferencia práctica cuando ésta realmente exista. Ejemplo de error de tipo 1 y tipo 2. Un investigador médico desea comparar la eficiencia de dos medicamentos. La hipótesis nula y alterna son: hipótesis nula, los dos medicamentos tienen la misma eficiencia. Hipótesis 2, los dos medicamentos no tienen la misma eficiencia. Un error de tipo 1 se produce si el investigador rechaza la hipótesis nula y concluye que los dos medicamentos son diferentes cuando en realidad no lo son. Si los medicamentos tienen la misma eficiencia, el investigador podría considerar que este error no es muy grave porque podría considerar que todos modos los pacientes se beneficiarán con el mismo nivel de eficiencia, independiente del medicamento que tomen. Sin embargo, si se produce un error de tipo 2, el investigador no rechaza la hipótesis nula cuando debe rechazarla, es decir, el investigador concluye que los medicamentos son iguales cuando en realidad son diferentes. Este error puede poner
en riesgo la vida de los pacientes si se pone en venta el medicamento menos efectivo en lugar del medicamento más efectivo? ¿Cuáles son algunas de las hipótesis comunes? Las hipótesis para determinar si una medida de población es igual a cierto valor objetivo, incluyendo la siguiente. Una prueba de cola inferior unilateral o una prueba de cola superior o una prueba de dos colas o bilateral. Los dejo con mis compañeros Emmanuel Rojas. Hola, procedimiento general para la prueba de hipótesis. Establecer la hipótesis inicial y la hipótesis alternativa. Fijar un nivel de significancia. Nivel de significancia, probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Este nivel está bajo el control de la persona que realiza la prueba o la investigación. Definir el estadístico de prueba. Establecer la región de aceptación y rechazo. Calcular el valor que toma el estadístico de prueba de la muestra seleccionada. Decisión de aceptar o rechazar la hipótesis inicial e interpretar la decisión tomada. Prueba de hipótesis de una media. Al realizar un contraste de hipótesis, se puede tener interés de investigar si la media poblacional es diferente, es mayor o es menor que un valor que se ha fijado de antemano. Para resolver estos problemas se plantean las siguientes hipótesis. Hipótesis bilateral. El nivel de significancia se distribuye uniformemente en ambos extremos de la distribución de probabilidad. En cada extremo y las hipótesis se plantean así. Hipótesis inicial va a ser igual unilateral igual inicial. Y hipótesis alternativa unilateral igual unilateral inicial. Hipótesis unilateral a la derecha, el valor de... ¿Cómo se corta eso? Coño, sé. La caí, chamo. Me estaba picando una plaga, tuve que... Y estoy grabando. Procedimiento general para la prueba de hipótesis. Establecer la hipótesis inicial y alternativa. Fijar un nivel de significancia. Nivel de significancia, probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Este nivel está bajo el control de la persona que realiza la prueba o la investigación. Definir el estadístico de prueba. Establecer la región de aceptación y rechazo. Calcular el valor que toma el estadístico de prueba de la muestra seleccionada. Decisión de aceptar o rechazar la hipótesis inicial e interpretar la decisión tomada. ¿Cuál es la prueba de hipótesis para muestras pequeñas? Aquí en esta breve teoría, una prueba de hipótesis es una regla que especifica cuando se puede aceptar o rechazar una afirmación sobre una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. La prueba de hipótesis es una media. Al realizar un contraste de hipótesis se puede tener interés de investigar si la media poblacional es diferente, es mayor o es menor que un valor que se ha fijado de antemano. Para resolver estos problemas se plantean las siguientes hipótesis. Hipótesis bilateral. El nivel de significancia se distribuye uniformemente en ambos extremos de la distribución de probabilidad. En cada extremo y la hipótesis se plantea así. Hipótesis inicial unilateral igual unilateral inicial. Hipótesis alternativa unilateral es igual unilateral inicial. Hipótesis unilateral a la derecha, el valor de A se asigna en el extremo derecho de la distribución y la hipótesis se plantean así. Hipótesis inicial unilateral igual unilateral inicial. Entre paréntesis, unilateral menor o igual que unilateral inicial. Unilateral alternativo, unilateral mayor unilateral inicial. Hipótesis unilateral a la izquierda. El valor de A se asigna en el extremo izquierdo de la distribución y la hipótesis se plantean así. Unilateral inicial, entre paréntesis, unilateral mayor o igual, unilateral inicial. Unilateral alternativo, unilateral menor, unilateral inicial. Un breve ejemplo de la hipótesis. La dirección médica de una clínica toma una muestra aleatoria de 16 mediciones acerca del tiempo de hospitalización, resultando una media muestral de 5.4 días y una desviación estándar de 3.1 días. La dirección médica supone que el promedio de tiempo de hospitalización es mayor de 5 días. Apoya esta información la hipótesis con un nivel significativo de 0.5.
La prueba de hipótesis para la media, si se conoce su varianza, consiste en calcular el estadístico de la prueba comparándola con el valor crítico y tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Establecer la hipótesis inicial y hipótesis alternativa. Se calcula el estadístico de prueba, la prueba de t, student, de la ecuación, y se rechaza la hipótesis inicial si t mayor de t 0.05 medio 2.15 igual a 2.131 sería el valor. Calculando el estadístico tenemos límite de x va a ser igual a 5.4, S va a ser igual a 3.1, N igual a 16, unilateral 5. La T de student igual a 5.4 menos 5 entre 3.1 dividido entre la raíz de 16 da igual a 0.5161. Conclusión, dado que el tiempo student es igual a 0.5161 menor que el tiempo 0.05 dividido entre 2.15 es igual a 2.1331, la hipótesis no se rechaza, a lo que se concluye que con un nivel de significancia de 0,05 no existe suficiente evidencia de que el promedio de tiempo de hospitalización es mayor de 5 días. Por lo general se puede considerar como una muestra grande cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30. En cambio, una muestra pequeña es cuando el tamaño muestral es menor de 30. Ejemplo 2. En su calidad de comprador comercial para un supermercado se toma una muestra aleatoria de 12 sobres de café de una empacadora. Se encuentra que el peso promedio del contenido de café de cada sobre es de 15,97 gramos con una desviación estándar de 0,15. La compañía empacadora afirma que el peso promedio mínimo del café es de 16 gramos por sobre. ¿Puede aceptarse esta afirmación si asume su nivel de confianza del 90%? Aquí en el breve ejemplo decimos que establecer la hipótesis inicial y la hipótesis alternativa daría que unilateralmente mayor o igual a 16, unilateral alternativo menor que 16. Se calcula el estadístico de prueba de estudio inicial de la ecuación y se rechaza la hipótesis inicial si el tiempo mayor de tiempo 0.05,11 va a ser igual a menos 1.796. Calculando el estadístico tenemos que X tiende igual a 15.97 gramos, el sobre es igual a 0.15 y el número de empacadura va a ser igual a 12, unilateralmente igual a 16. El T de student va a ser igual a 15.97 menos 16 dividido entre 0.15 dividiendo raíz de 12 me va a dar igual a menos 0.6928. Decimos que mientras mayor sea la varianza, mayor será la dispersión de los datos, puesto que la varianza es una cantidad elevada al cuadrado. Sus unidades también están elevadas al cuadrado, lo que puede dificultar el uso de la varianza en la práctica. Prueba de hipótesis para dos medias. Se tienen dos poblaciones y se toman muestras aleatorias independientes de tamaño N1 y N2. Se puede comparar el comportamiento de dichas poblaciones a través de los promedios. El estadístico de prueba depende del conocimiento que se tenga las varianzas. El intervalo para la media poblacional con una muestra pequeña para estimar la media poblacional se puede acudir al uso de la distribución, también conocida como la distribución t-student, la cual es útil cuando se trabaja con muestras pequeñas y se sabe que la distribución de los datos es normal.